Bendiciones, soy la pastora y salmista Jessie Cuevas y esto es un episodio más de Cambia tu Mente Podcast. Y en el día de hoy me siento más que complacida, bendecida, porque me acompaña en el set mi apóstol, el presidente del ministerio More International Ministry. Aleluya. Y quiero compartir con él y con ustedes algo que para mí es una de las cosas que la iglesia está necesitando más en este tiempo. Y hoy vamos a hablar bajo el tema el hablar en el Espíritu. Bienvenido, apóstol. Amén, amén. Para mí es un honor estar con ustedes. Le damos la gloria a Dios por este tremendo tiempo, este podcast, a donde vamos a tratar un tema que es muy importante. Cuando tú me presentas lo que es hablar en lengua, algo que para mí tiene muchas raíces y mucho contenido, porque es algo que muchas personas han malinterpretado y no han entendido bien. Así que para mí es un honor estar con ustedes. Dios, yo sé que va a hacer cosas extraordinarias en el nombre de Jesús. Amén. Quiero iniciar citando el segundo versículo del libro de Primera de Corintios, capítulo 14. Amén. Que dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Okay. Yo quiero preguntarle, porque en los últimos años yo he observado en la Iglesia de Cristo que ha perdido el valor, la importancia, el hablar en lenguas. Y he escuchado muchas doctrinas que se han formado que dicen que el hablar en lenguas, eso fue el tiempo de los apóstoles. Entonces siento que la iglesia está caminando coja en este tiempo. Sí. Háblenos. Bueno, un punto muy importante. La razón por la cual las personas han creído que el hablar de lengua se acabó con los apóstoles o los primordiales apóstoles fue porque muchas personas malinterpretaron cuando se formaron diferentes grupos que hablaban mucho en lenguas. Algunas personas que se levantaron que no hablaban en lengua genuinamente confundieron a personas y muchas personas le cogieron miedo y le cogieron euforia porque era algo que para muchas personas la gente se lo estaba inventando. ¿Qué ha pasado? Tú tienes que entender algo, mi hija, y yo quiero que el público entienda. Para todo lo real hay un falso. Y si hay un falso, hay un real. Nada puede ser falso si no hay un real para compararlo. Correcto. Entonces, si las personas pueden hablar en lengua falsa, es porque hay unas lenguas que son reales. Y la palabra ahora nos exhorta en Corintios de que el hablar en lengua es algo esencial y es algo muy importante para el cuerpo de Cristo y para el individuo. Porque la palabra dice que el que habla en lenguas se edifica a sí mismo. En otra palabra, el hablar en lenguas te edifica como nada más lo puede hacer, aparte del entender la revelación de la palabra, porque mucha gente no entiende eso. La edificación que tú recibes hablando en lenguas no se compara a nada que nadie pueda hacer por ti. Porque es el Espíritu Santo edificándote de adentro para afuera. Entonces, el que habla en lengua se edifica a sí mismo y no habla a los hombres, sino que habla misterios en el Espíritu. Mucha gente se ha preguntado cuáles son los misterios en el Espíritu. Conforme a Romanos capítulo 8, verso 26, los misterios en el Espíritu son la voluntad de Dios para tu vida, que solamente el Espíritu Santo conoce. Para muchos son misterios porque nadie conoce la exacta voluntad de tu vida. Nadie conoce la exacta voluntad de mi vida. Entonces, Pablo le hizo misterio en el Espíritu y muchas personas creen que está hablando de algo raro. No es algo raro. Está hablando de la voluntad de Dios que solamente Dios conoce para tu vida. No sé si me doy a entender. Claro. Entonces, te edifica y la voluntad de Dios por el Espíritu Santo a través de ti es establecida en tu vida. Porque la palabra dice en Romanos capítulo 8, como te repetí, que nosotros no sabemos orar como debemos. Entonces el Espíritu intercede y en vez de decir misterio, en Romanos dice con gemidos. Gemidos, esa palabra.
indecible. Entonces son gemidos que para muchos que lo oigan pueden decir, wow, eso se oye muy misterioso. Pero él está hablando la voluntad de Dios para los santos. Es decir, que está pidiendo la voluntad de Dios para ti y para mí. Eso es algo que no tiene comparación. Correcto. El ministerio que usted dirige, Sí, yo he observado que, como ningún otro que yo conozca actualmente, sí. está interesado en que todos los que formamos parte del ministerio tengamos el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas. Sí. Y he notado también que hay un vivo interés en que nosotros aprendamos el misterio de orar en el Espíritu, Sí, de cantar sí. en el Espíritu. Y eso era algo que yo observaba antes en la iglesia, pero ahora no lo observo porque la gente tiene vergüenza de hablarlo. Exacto. La gente desvaloriza el don. Sí. Y hay algunas corrientes que sí yo entiendo que han estado sobrevalorando el don. Exacto. Pero ya que la gente que nos escucha realmente nos escucha porque quiere transformar su mente Exacto. para lograr llegar hasta la voluntad de Dios, ¿cuál es la manera en la que nosotros podemos adquirir este don? Porque hay mucha gente que dice, yo lo he buscado así, y no viene, ¿y qué es lo que pasa? Ok, bueno, hay varias cosas que yo le puedo mostrar en la palabra, pero déjame hablarte un poco de esta primera parte que tú mencionaste, de por qué el ministerio More International está tan interesado en que todos sus miembros estén bautizados con el Espíritu Santo y hablen en lenguas. Amados, hay áreas a donde tú y yo vamos en el ministerio, en la vida social, en la vida diaria, a donde tú y yo no sabemos lo que el enemigo tiene planeado. Porque nosotros estamos viviendo en este mundo y estamos batallando contra huestes, contra poderes, contra malicias satánicas, y nosotros no sabemos todos los planes del enemigo. Nadie sabe todos los planes del enemigo. Sin embargo, la palabra dice que el Espíritu intercede por nosotros. Entonces, ¿por qué yo enfatizo en el ministerio que se hable tanto en lengua? Porque lo que el enemigo está planeando que nosotros no sabemos. Si estamos hablando en el Espíritu, la palabra a mí me afirma que el Espíritu Santo se está encargando de eso. Yo no sé los testimonios, y cuando digo no sé, el número de testimonios que yo he visto de personas que me han dicho, Matías, le pasó esto a esta persona, pero yo estaba hablando en lengua antes de salir y a mí no me pasó. Yo no tengo tiempo en esta entrevista para decir todos los testimonios de cosas que me han pasado a mí. De aviones que literalmente yo creía que se iban a caer. De la turbulencia tan mala, y el Espíritu Santo me dijo, empieza a hablar en lengua. Yo no sé qué él hizo, yo no sé cuántos ángeles él trajo, yo no sé cuántas cosas él cambió, yo no sé si él cambió una tuerca en el motor, pero él me dijo, habla en lenguas hasta que la tribulación se pare. Y yo he literalmente visto cómo las tribulaciones se han parado. Ahora, la segunda parte de tu pregunta es algo muy interesante. ¿Cómo las personas reciben el bautismo en el Espíritu Santo? Hay tres cosas que tú tienes que entender de cómo recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Si tú vas a Hechos capítulo 19, la palabra habla que Pablo se encontró un grupo de personas que habían sido bautizados en el bautismo de Juan. Sin embargo, no habían sido bautizados en lenguas, no habían sido bautizados en el Espíritu. Entonces él le dijo, recibiste el Espíritu Santo cuando creíste. Entonces, lo primero que muchas personas tienen que entender es que esa palabra creer es aceptarlo como que ya es tuyo. Sí. Lo que tú crees que tú tienes fe para recibir, tú lo haces tuyo. Muchas personas que yo he visto siendo bautizadas en el Espíritu Santo no habían sido bautizadas antes porque dudaban que el Espíritu Santo en verdad podía ser de ellos. Entonces, están buscando como una señal en los aires o mirando para el cielo, esperando que el cielo se abra. No, amados. Amados, el Espíritu Santo ya está cerca de ti. El Espíritu Santo fue el que te convenció que te arrepientas de tus pecados. Dice la palabra, creísteis y recibisteis el Espíritu Santo. Y ellos dijeron, nosotros ni hemos oído que hay un Espíritu Santo. Que me lleva a lo segundo. Tú tienes que arrepentirte
tú tienes que arrepentirte. La palabra dice que en Hechos capítulo 2, del verso 42 en adelante, dice que Pedro le está hablando y dice, arrepentíos para que vosotros sean bautizados en el Espíritu Santo y reciban el refrigerio, porque el Espíritu Santo o el don del Espíritu Santo es para ustedes y para todos los que están lejos del Señor, que se acerquen. En otras palabras, le estaba diciendo, si tú crees en Dios, tú te arrepientes de pecado. Cuando tú dices, Dios verdaderamente murió por mí, tú crees en Él y eso te lleva al arrepentimiento. Ahora, ese arrepentimiento ahora te hace limpio. Porque hay personas que tienen cosas en su corazón, pastora, que no dejan que el Espíritu Santo venga a bautizarlo. Si tú tienes rencor en el corazón, tú tienes que arrepentirte. Si hay alguien que no te cae bien, tú tienes que arrepentirte. Si hay alguien que tú no quieres, yo no soporto a esta persona, lo que me hizo, tú tienes que arrepentirte porque son obstáculos que paran el mover del Espíritu Santo. Recuérdate lo que dice la palabra. Si tú no perdonas de corazón a tu hermano, ¿cómo te perdonará tu Padre en el cielo? En otras palabras, hay personas que dicen, yo creo, pero hay cosas que tienen en el corazón que todavía no se han arrepentido. Entonces, ¿qué pasa? Hay personas que tienen años pidiéndole el bautismo al Espíritu Santo y pidiéndole en el nombre de Jesús y arrodillándose delante de Dios y nada ha pasado. Y yo le digo, ¿tú tienes algo? Sí, Matías, que mi papá me hizo algo y yo no le he perdonado. Tú no puedes recibir el bautismo del Espíritu Santo cuando hay algo en ti que no está limpio. Amados que me escuchen por favor, el bautismo en el Espíritu Santo no es difícil, es fácil. La mayoría de las personas necesitan examinar su corazón y decirse, yo verdaderamente estoy limpio delante de Dios. Porque hay cosas que se entran en el corazón, raíces, dice la palabra, de amargura, que tú tienes que arrepentirte y pedir perdón por eso. Una pregunta, la duda. Sí. El razonar las cosas del espíritu. Ajá. Puede entrar dentro de un nivel de contaminación que impide que el espíritu... Miren lo que pasa, que eso es lo número 3. Número 1 es creer. Número 2 es ¿qué? Arrepentirse. Y número 3 es aprender los versos que hablan del bautismo del Espíritu Santo. Yo lo voy a dar aquí rápidamente para que ustedes lo tengan. Y cada persona que desea transformar su entendimiento, sepa cuáles son. Miren, yo se los voy a dar. Los versos que hablan del bautismo del Espíritu Santo. Hay 5 versos cardinales en la Biblia que hablan del bautismo del Espíritu Santo. Entonces, cada persona que quiere recibir el bautismo del Espíritu Santo y quiere hablar en lengua, tiene que saberte estos 5 versos. El primero es Marcos 16, 17. Oye lo que dice la palabra. Y estas señales seguirán a los que creen y en mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Amados, esto te está hablando directamente del bautismo en el Espíritu Santo. Y hablarán nuevas lenguas. Ese es el primero. Entonces, esas letras están en rojo. El que dijo eso fue Jesús. Entonces, no hay de qué dudar que hay un lenguaje nuevo, hay unas lenguas nuevas que están disponibles, porque Jesús dijo esto en letras rojas. Jesús fue que habló esto. Número 2. Hechos capítulo 2, verso 3 y verso 4. Y les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentadas sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Eso está en la Biblia. Hechos capítulo 2, verso 3 y 4. Y comenzaron a hablar nuevas lenguas. Hay gente que dice, pero eran lenguas que otra gente entendía. Las lenguas que tú y yo hablamos las entienden en otra parte del mundo. ¿Tú sabes cuántos lenguajes hay ahora? Más de 1500 lenguajes. Entonces, si tú vas a la nación de la lengua que tú estás hablando, a ti también te van a entender. Claro. La gente lo han hecho tan difícil esto y han creído, no, esa gente se están inventando porque no hay nadie que lo entienda. Nadie que lo entienda en tu región. Pero hay muchas personas que entienden perfectamente lo que tú estás hablando en otras naciones. Sí es. Porque el Espíritu no confunde. Él hace todo en orden. Ese es el segundo. Ahora, el tercer verso que yo quiero que todo el mundo aquí entienda es lo que dice la palabra en Hechos capítulo 8, verso 17.
Oye lo que dice la palabra. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón en el verso 18 que por la imposición de las manos los apóstoles le daban a la gente el Espíritu Santo, le ofreció dinero. Dice la palabra, cuando vio Simón por la imposición del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es invisible. ¿Cómo Simón vio que por la imposición de la mano se recibe el Espíritu Santo? Él vio a la gente hablando en lenguas. Amén. Él dice, yo estoy viendo gente hablando en lenguas. Y él dice que ciertamente gente está recibiendo el Espíritu Santo porque la evidencia. Porque el Espíritu Santo es invisible, el Espíritu Santo no se ve. Pero la evidencia es obvia. Esta gente está hablando en nuevas lenguas. Y él le ofreció al apóstol dinero. Número 4. El cuarto verso que yo quiero que todo el mundo entienda es Hechos 10:44. Hechos 10:44. Oye lo que dice la palabra. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Verso 45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. Y verso 46. Porque los oían hablar en nuevas lenguas. Amados, tú no puedes ignorar esos versos. ¿Cómo ellos sabían? Porque los oían hablar en nuevas lenguas. Eso está en la Biblia. Eso no es algo que se lo inventó un pentecostal. No es algo que se lo inventó un carismático. Tú sabes la gente que me han hablado a mí, me han dicho, Matías, pero es que el hablar en lengua no es bíblico. Digo yo, pero ¿cómo tú dices cosas semejantes a mí? Y me dicen, nadie a mí nunca me ha enseñado en la Biblia el hablar en lengua. No son uno ni dos, son docenas de personas que han venido a donde mí y me han dicho, bíblicamente yo no veo cómo se habla en lenguas. Yo no veo los versos. Y yo me he quedado atónito. Pastores me han dicho esto. Que son personas que aman a Dios, no saben en la Biblia dónde dice que hablan en lenguas. Ellos lo único que han oído es que los apóstoles hablaban en nuevas lenguas y el razonamiento que dan es que hablaban lenguas que gente entendía. Entonces, es un error que ha destruido muchos ministerios o ha estancado muchos ministerios de avanzar. Y número 5 es Hechos 19 del 1 al 7. Y yo solamente voy a leer el 5 y el 6 y el 7. Oye, dice, cuando oyeron estos, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndole impuesto la mano a Pablo, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas. Y hablaban en lenguas. Hechos 9:6. Y hablaban en lenguas. Entonces, 3 cosas que tú tienes que hacer. Primero, tú tienes que creer que el Espíritu Santo quiere bautizarte. Eso es lo primordial. Dice la palabra en Hechos capítulo 19, el verso 1. ¿Creíste? Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste. Número 2. Tú tienes que arrepentirte. Y la gente, cuando yo digo arrepentimiento, creen que es arrepentimiento simplemente de pecado para venir a Cristo. No. Yo estoy hablando de pecados o de cosas en tu corazón que tú sabes que no están bien. Hay personas que han venido donde mí que tienen un problema con la lascivia y no caen bautizados en el Espíritu Santo. Y yo le pregunto, ¿tú alguna vez has batallado con algún tipo de lascivia o algo? Sí, es que alguna vez en la noche yo digo, amado, eso se está parando de que el bautismo venga. Tú tienes que arrepentirte de esto, de raíces de amargura, de falta de perdón. Hay que arrepentirse de cosas que están en el corazón. Si la gente verdaderamente se examinara, muchas gente fueran bautizadas en el Espíritu Santo. Y número 3, tú tienes que aprenderte los versos. ¿Por qué? Porque los versos, dice la palabra, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando yo me sé los versos es imposible. Yo he visto personalmente más de 1000 personas ser bautizadas en el Espíritu Santo. Más de 1000. Y fácil, niños de 5, 6, 7 años bautizados en el Espíritu Santo. ¿Cómo? Yo le enseño estos 3 métodos, 3 pilares: creer, arrepentirse y conocer. La gente queda bautizada en el Espíritu Santo. ¿Por qué era tan sencillo para la iglesia de años atrás fluir en este mover del Espíritu Santo? Porque, por ejemplo, en mi experiencia personal, mis hermanos y yo fuimos bautizados pequeñitos, 4, 5, Sí. 3 años, Sí, y ahora porque el énfasis se ha parado, el énfasis ha disminuido, la gente no son tan radicales, hay un sistema ahora en sí parando, y ellos no se dan cuenta, pero es parando el mover del Espíritu Santo en
en decir o establecer orden, que no hay que hablar en tantas lenguas, que eso confunde a la gente, que hay que tener cuidado. Y eso contrita el Espíritu Santo. Y gente que tú sabes que aman a Dios, pero en verdad tienen un deseo de orden rígido y han parado el fluir y el mover del Espíritu Santo de una forma que para mí es muy... me entristece mucho porque yo soy una persona que yo conozco el poder de Dios. Yo he visto milagros de todo tipo. Yo sé que el hablar en lengua es de beneficio para el cuerpo de Cristo. Yo lo sé personalmente de una forma increíble. Entonces, en hablar de orden y establecer protocolo y establecer, la gente ha disminuido el énfasis de hablar en el Espíritu. Y ha afectado el cuerpo de Cristo, ha afectado a la persona. Y hoy se ven los afectos. Hay muchas personas que están en la iglesia y no están bautizadas en el Espíritu Santo. Amén. Para cerrar en este episodio, me gustaría que usted tiene una unción para impartir este bautismo. Sí, sí. Y yo sé que hay mucha gente que ha llorado, esperado y preguntado qué pasa, qué falta. Hoy lo han entendido, Sí. Hoy han recibido la luz, el conocimiento para llegar hasta ahí. Pero me gustaría que usted orara, porque Sí. yo sé que a pesar de que es por la pantalla, Claro. Dios va a tocar gente detrás. Y va a bautizar. Padre, en el nombre de Jesús, yo decreto lo que dice la palabra. Ahí es donde tú estás, levanta la mano, prepara tu corazón, que tú vas a ser bautizado ahora mismo en el nombre de Jesús. Padre, cada persona que está en la audiencia, cada persona que está conectado, yo decreto ahora en el nombre de Jesús que recibe el bautismo en el Espíritu Santo. Por el poder del Espíritu Santo, recibe el bautismo ahora en el nombre de Jesús y empieza a hablar en el Espíritu por el poder del Espíritu Santo. Lo establecemos ahora y decretamos que tu vida queda impactada, bautizado en el Espíritu Santo, sellado con el don de hablar en el Espíritu, ahora en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Fue todo por el día de hoy. Nos vemos en un próximo episodio, si Dios así lo permite. Bendiciones. Amén. Gracias por haber compartido con nosotros hasta este momento. Te esperamos el próximo viernes en nuestro nuevo episodio de Cambia tu Mente Podcast.